Bueno, bienvenidos a una nueva sesión de este curso. En este curso nos concentraremos en las matemáticas, que aunque todos sabemos un poco, también es interesante ese sentimiento de todo lo que nos falta por saber acerca de las matemáticas. Seleccioné dos lecturas. La primera es de Marvin Minsky. Marvin trabajó con Seymour en los años 60, fundaron un laboratorio de inteligencia artificial aquí en MIT. Ambos matemáticos, y la verdad es que muchas de las ideas que se materializan en herramientas como Scratch, como Makey Makey, pues vienen de todo el trabajo que Marvin Minsky y que Seymour han hecho por tantos años, y todas sus ideas que principalmente tienen que ver con el aprendizaje y sobre todo el aprendizaje de matemáticas. Marvin escribió una serie de memos para una organización. Estos memos los empezó en el 2008 para una organización que se llama Un Laptop por Niño, y que fue una organización en la que pude trabajar 5 años y que se dedica a dar oportunidades a los niños de países subdesarrollados a través de una computadora de bajo costo que tiene toda la intención de convertirse en una herramienta, ese material para aprender. El primero de esos memos precisamente hace énfasis en lo difícil que es aprender matemáticas, y pues tiene ideas bastante interesantes eh, y controversiales sobre el aprendizaje de matemáticas y por qué falla, y algunas sugerencias de cómo podemos mejorar. Eh, la segunda lectura es dos historias que pertenecen a dos libros diferentes. La primera tiene que ver con el aprendizaje de fracciones y la segunda tiene que ver con el aprendizaje de nada. Así que con esa terminaré. Pero bueno, quise empezar eh, por presentar esta imagen que pareciera eh, arte, ¿no? Es un trabajo abstracto. A veces veo como unas ranas, colores lindos, eh, pero ¿quién diría que la matemática no está detrás de esta creación artística? Este es un proyecto de Scratch, que está en uno de los estudios que ya les recomendaba o les recomiendo en los retos, eh, y que cuando vamos a mirar este proyecto, cómo está hecho, pues nos damos cuenta que tiene un montón de ideas matemáticas, y que en realidad las matemáticas son las que hacen posible pues entender, ¿no? Y crear o explicar esta creación matemática, y nos damos cuenta que hay manejo de tiempo cuando hablamos de esperar, que hay creación de variables, que hay contadores, que hay operaciones aritméticas, que hay manejo de coordenadas, etc. Entonces nos damos cuenta que las matemáticas son las que hacen posible una creación linda como esta, pero que además las matemáticas, o mi invitación es a pensar que las matemáticas están detrás de todo, y que si podemos empoderar y facilitar un aprendizaje significativo de las matemáticas que les sirvan a los niños para resolver, para aprender muchísimas cosas más, pues vamos a lograr muchísimo, ¿no? La primera lectura, como les decía, tiene que ver precisamente con este tema del aprendizaje, porque algunos niños encuentran que es difícil aprender matemáticas. Y Marvin habla de dos cosas a través de un par de anécdotas. La primera es sobre un chico que tiene problemas de memorizar las tablas de multiplicar. Y la segunda, que me gusta un poco más, o que quiero hacer énfasis acá, es la de una niña que también tiene problemas en matemáticas, y que al encontrarse con Marvin, él le pregunta: ¿qué es 15 más 15? ¿Cuánto es? Ella dice 30, y él le pregunta: pero ¿cómo sabes que es 30? Y dice: bueno, fácil, porque 16 más 16 todo el mundo sabe que es 32. Le resto un 1 a cada una de las cantidades y ya sé que llego a 30. Entonces dice Marvin, bueno, su respuesta es correcta, y tal vez la educación tradicional diría que su método es incorrecto, porque lo que se espera es que sumar dos números de dos dígitos, yo los ponga uno bajo el otro, al lado del otro, y diga 5 más 5 es 10, pongo el 0, llevo 1 más 1 más 1 extra es 3 y llego a 30. Entonces dice,
aclaro que su proceso no está incorrecto, su respuesta no está incorrecta y que lo que muchas veces pasa con la forma como enseñamos matemáticas es que nos concentramos en la repetición. Vamos a repetir 100 sumas y estamos aprendiendo la mecánica de la aritmética. Sin embargo, estamos, uno, comunicando que cometer errores no está bien y que inventar nuevas formas de llegar a los resultados tampoco está bien, lo cual tiene implicaciones grandes en la creatividad, que son habilidades importantes para la vida moderna. Y lo otro es eh, que ya habíamos hablado antes en sesiones anteriores sobre el aprendizaje en contexto y sobre poder tomar un concepto y saber para qué nos sirve, qué podemos hacer con esto, para qué nos sirve. Y a esto Marvin se refiere con mapas cognitivos, y este es un buen punto para pasar ya concretamente a varios de los puntos que hace Marvin en la lectura. El primero es este que llama mapas cognitivos de su asignatura. Dice que muchas veces eh, el aprendizaje tradicional se olvida de hacer esas conexiones que le permite al niño saber qué puedo hacer ahora, por qué estoy resolviendo este problema, por qué estoy aprendiendo estas matemáticas, para qué me sirve ahora y un poco cuestionar. Él habla en la lectura. En este momento utilizamos una de las cosas que más necesitamos en la vida moderna es poder programar y muchas de estas desconexiones que tenemos y esta reacción de rechazo que creamos en los niños con las matemáticas se traduce en que también tienen rechazo con ideas de computación que son tan importantes. Y él dice, bueno, deberíamos de volver incluso a repensar cuáles son las ideas matemáticas que debemos enseñar, porque tal vez son las más importantes para la vida moderna. El segundo punto que hace dice traer las matemáticas a la vida, mejorar la memoria de trabajo y perfeccionar las formas de representar las cosas en la mente. Este punto particularmente fue interesante porque recuerdo, y lo veo con mi hija que tiene 10 años, que siempre hay un énfasis en documentar el proceso. Y le pedimos a los niños documentar todo el proceso, como llegaron a una respuesta. Y queremos ver paso a paso, pero, y lo dice Marvin claramente, lo que estamos es impidiendo que el niño pueda hacer grandes operaciones complejas en su mente, lo cual es importante porque estamos como acostumbrando al cerebro a decirle que está bien eh, que se olvide de poder hacer ese trabajo que el cerebro está capacitado a hacer. O sea que en lugar de empujar los límites de lo que podemos hacer con nuestro cerebro, estamos haciendo menos y acostumbrando a nuestro cerebro a tener menos memoria de trabajo, no memoria de memorizar las tablas de multiplicación, sino memoria de poder resolver. Y yo creo que aquí un tema que hablaba con un profesor ayer en MIT precisamente es sobre los jugadores de ajedrez que tienen esa memoria de trabajo porque son capaces y se entrenan desde muy jóvenes a ser capaces de tener tantas jugadas en su mente, que por eso, digamos, desarrollan esa habilidad del cerebro, ¿no? Entonces, ese énfasis de traer las matemáticas a la vida, reforzar que los más complejas en su cabeza. Habla del lenguaje empobrecido de las matemáticas, también me causó gran impacto esta reflexión, porque él dice, en las otras asignaturas, en historia, en ciencias, en idiomas, los niños adquieren un lenguaje cada año, adquieren muchísimas más palabras y definitivamente en matemáticas solamente aprendemos unos conceptos muy pocos, ¿no? Multiplicación, suma, resta, y ni siquiera aprendemos, y da varios ejemplos, no sabemos ni siquiera cómo llamar la situación que me permite, y habla ahí de una operación lineal, la que puedo hacer con una suma. Dice, no solamente enseñamos el concepto, sino que ahí viene este mapas cognitivos, no le damos el lenguaje que le permite a ese niño expresarse para decir,
las cosas por su nombre, no le estamos enseñando ese lenguaje rico de las matemáticas donde le decimos una operación lineal, son las que se pueden resolver con una operación aritmética como suma. Eh, entonces, mucha reflexión sobre este punto de lo empobrecido que está nuestro lenguaje matemáticas. Hace una propuesta que es muy relevante al programa de un laptop por niño porque hay millones de estos computadores en muchos países del mundo y pues aunque no todos están conectados a internet en su mayoría y es digamos el sueño de esta organización que los chicos estén conectados, porque quiere decir que a pesar de que a lo mejor no tengan profesores, a lo mejor no vayan a una escuela, o a lo mejor sí, pero a lo mejor sus papás no tengan la educación que les permite apoyarlos, pues estos chicos cuando están conectados entre sí con mentores y forman comunidades, pues pueden aprender también. Entonces habla mucho de cómo cuando un niño está en una comunidad aislada y tiene intereses particulares, tiene intereses más allá de lo que la comunidad puede entregarle, se puede conectar con mentores y cómo, digamos, el secreto estará en formar las mejores pares, o sea, encontrar cómo los niños pueden buscar esas comunidades. Y yo creo que aquí mi énfasis sería en el trabajo con Scratch, y una de las razones por las que yo he escogido trabajar con Scratch este curso es precisamente que, y hace énfasis Marvin, ¿no? Hemos creado varios lenguajes de programación. El primero, yo creo que van a ver seguro en las lecturas, o lo han visto y seguro lo van a ver, es el lenguaje Logo, que fue el primer lenguaje que Seymour creó un poco con la ayuda de Marvin. Se llamaba Logo, y Logo pues se ha traducido y ha impactado muchísimos otros ambientes de programación, uno de ellos es Scratch. La diferencia con Scratch y otros lenguajes de programación es que alrededor de Scratch existe esta comunidad en línea que tiene ya más de 6 millones de proyectos y como 4 millones y medio de usuarios alrededor del mundo que hablan muchísimos idiomas, y cómo pues puedo encontrar gente con afinidad, puedo encontrar proyectos que tal vez me interesan con alguien que está en otra parte del mundo, puedo encontrar proyectos o juegos o simulaciones o historias de alguien que tal vez no se me ha ocurrido ese proyecto, no sé cómo hacerlo, pero puedo tomar esa idea y remezclarla, reinventarla. Entonces, ¿qué tan importantes son los mentores y las comunidades eh, en este aprendizaje? La quinta, que también es una que me encantó, que dice la novedad en lugar de la monotonía. Y dice Seymour, dice Marvin, algo que me impactó muchísimo, y es que volviendo a esta idea, y por eso decidí usar esa historia, esa anécdota que él nos cuenta de la niña que sumaba 15 más 15, es que cuando hacemos énfasis que las cosas se resuelvan de la misma manera, estamos evitando que los niños se inventen nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, ¿cómo nosotros como educadores podemos permitir, promover que los niños resuelvan, eh, que tal vez exploren y se equivoquen un poco, pero que traten de encontrar nuevas formas de solucionar problemas? Y él dice que seguramente los ingenieros y los matemáticos son los que no siguieron esas recomendaciones, y hablaba él de que le encantaba usar la aritmética cuando era chico, porque, y bueno, nos da algunos ejemplos de cómo resolvía eh, las operaciones matemáticas de diferentes formas. Pongo un 1, pongo el 6, entonces si veo 3 3, los veo como un 10, pero les quito 1. Entonces, ¿cómo permitir que los niños sean novedosos en vez de que las matemáticas se conviertan en un proceso monótono y aburrido? Y la última, que yo creo que empezamos también con ella, era la de la experiencia negativa. Él dice que a veces hacemos énfasis de que los aprendizajes que recordamos más son los que recordamos con una, emocionalmente, son placenteros, y él dice que quien dice que eso es verdad, que tal vez
aprendemos de lo incorrecto y yo estoy absolutamente de acuerdo porque puedo pensar en mil ejemplos de cómo tal vez si le enseño a mi hija mil veces a que si cierra el cajón y pone los dedos y que la forma correcta de cerrar un cajón sin irse a cortar un dedo, a machacar un dedo, es cierta manera. Le puedo enseñar mil veces y enseñarle mil veces, pero estoy segura que después de la primera vez que se aporrió el dedo, nunca más va a cerrar el cajón con el dedo adentro. Entonces, eh, dice lo importante que es el error, porque cuando cometemos un error nos inventamos otra manera de hacer las cosas. Entonces, pues creo que la lectura de Marvin tiene muchísimos puntos, muchísimas recomendaciones en cada una de las áreas de matemáticas, física, geometría, que nos hace y que son importantes para quienes están dedicados a la enseñanza eh, y a facilitar aprendizaje en matemáticas, pero que estos son los puntos más importantes de su lectura y que yo creo que podemos aplicar en cualquier área como educadores. Ahora vamos a pasar a un par de lecturas, un par de historias, perdón, un par de anécdotas que quise traer. La primera tiene que ver con fracciones. Y en esta historia decía Seymour en su libro, las lecturas que les incluí son apartes, traducciones de algunos apartes del libro que tienen estas dos historias. Y la primera es de fracciones. Dice, ¿qué pasa con las fracciones? Cuando le preguntábamos a los niños que qué son fracciones, todos pintan un círculo y fracciones, ¿no? Y casi todos pintan este pie, o esa torta, ¿no? Y cuál es la fracción y el área sombreada. Y el área sombreada tiene que estar que está el un medio, un tercio, un cuarto, vieron que la parte sombreada siempre está a la derecha. Entonces se encontraba, o él contaba esta historia de niños aprendiendo fracciones y que cuando llegaron a aprender fracciones todos contestaban de la misma manera, todos tenían en su cabeza la imagen de que la fracción es un círculo que lo divide en varias partes y el área sombrada es la fracción. Y dice, bueno, conecta algunas de las ideas que ya nos hablaba Marvin, es todos tenemos la misma representación, no somos capaces de llevar las fracciones a nuestra vida, no sabemos que si yo tengo una manzana y 5 personas la puedo dividir en 5, que el día está dividido tal vez en 4 partes grandes de 6 horas, o que un dólar son 4 monedas de 25. Todo eso son fracciones, pero como las aprendemos a pintar o digamos la representación simbólica es la misma, pues desempoderamos la idea. Entonces nos cuenta Seymour sobre el trabajo que hicieron pidiéndole a los chicos, que es un poco la intención de los retos de esta sesión, y es que pensemos en un concepto y trabajemos en un programa de Scratch eh, que nos ayude o que use ese concepto o que nos ayude a otros a aprender sobre ese concepto. Y es precisamente lo que hacían con estos chicos, y es, le pidieron a unos niños que investiguen sobre fracciones y que hagan un programa en Logo, aquí lo vamos a hacer en Scratch y no tiene que ser de fracciones, eh, en el que puedan enseñar ese concepto. Entonces, dice, cuando aprendieron fracciones en forma constructiva, lo pudieron conectar a la vida real, o sea que ya sabían que puede ser sobre manzanas, sobre dinero, sobre partes del día, sobre las estaciones del año, o sea, puedan llevar las fracciones a todas, digamos, a todas las áreas de su vida. Las fracciones están en todas partes, y la historia contaba un poco de cuando esta niña decía, ¿para qué me piden ejemplos si las fracciones están en todas partes? Que es un poco de empezar pensando en el pie o en la torta y que el área sombreada de la fracción ya va a decir está en todas partes. Y esto de encontrar múltiples formas de conectar y representar ese concepto. Esa es la primera historia. La segunda historia dice el maravilloso descubrimiento de nada.
Y la historia dice Seymour es, bueno, cuando él le dijeron que los hindúes inventaron el cero, dijo, ¿qué inventaron si el cero es nada? Entonces dice, la verdad es que me tranquilicé pensando que crearon el símbolo, que lo que inventaron fue el símbolo. Entonces cuenta la historia de cómo por accidente está trabajando con unos niños programando la velocidad de un carro y por accidente esta chica, o chico no recuerdo, eh, creo que es un chico, llega y dice la velocidad del coche es cero y descubre que el cero es un número, solo que el carro está yendo a cero velocidad. Entonces es como pasan estos momentos mágicos en la construcción de proyectos donde hacemos estos descubrimientos de nada, de cero, pero que son tan poderosos. Se habla también de cómo, bueno, al poner números negativos se movía en reversa, o sea que los negativos también son números. Eh, bueno, los voy a dejar acá con las lecturas, espero que las disfruten, son poderosas y cortas. Y como les decía, cuando hablamos de fracciones, eh, la idea es construir un proyecto, escoger un concepto de matemáticas donde construyamos un proyecto que haga uso de ese concepto, puede ser así como en el arte que hizo uso de un concepto o de varios conceptos matemáticos, o que haga un proyecto alrededor de entender un concepto de matemáticas como por ejemplo fracciones, pero puede ser cualquier otro. Les eh, comparto eh, los acertijos de Planet Seed están en la página de retos como sugerencias de miles de conceptos que existen y que tal vez de ahí pueden tomar ideas. Y pues un poco es esta invitación a pensar más allá de la caja, o sea, a pensar de forma creativa algo que no exista, no vamos a hacer un software sino que vamos a pensar nosotros en cómo crear y cómo hacer uso de los conceptos de una forma que sea poderosa. Muchas gracias.